Estimados bachilleres, hemos venido buscando de conceptualizar algunas áreas temáticas que son fundamentales para comprender y entender nuestro campo de conocimiento. Hemos dicho que el conocimiento se oxigena, es decir, el conocimiento no es estático y que como no es estático, pues la búsqueda de conocimiento te da un nuevo conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al principio de la historia de la humanidad, la filosofía política era la ciencia madre, era, digamos, que el área temática madre. Todavía tiene un papel fundamental, tiene un papel relevante, tiene un papel estructural en la historia política de la humanidad y en el campo de científico. Más sin embargo, progresivamente se ha venido indagando sobre áreas temáticas fundamentales que nos ha permitido entonces entender que hay un área temática que tiene que ver con la ciencia política, que la hemos venido abordando nosotros en este curso. Otra área temática que es donde yo quiero hacer el mayor énfasis, porque es nuestra área de conocimiento, que es la politología. Luego otra área temática que también es estructural, que es medular, que es teoría política. Y por último, muy importante, pues la filosofía política. Son 4 áreas temáticas estructurales fundamentales para nuestra comprensión. Al principio abordamos, ¿qué abordamos? Abordamos todo lo que de alguna u otra forma tenía que ver con ciencia. Ahí tuvimos algunas contradicciones, ahí tuvimos la necesidad de disertar sobre lo que nos decían los autores que hemos leído, que hemos estudiado. Entre otras cosas que nos costó quizás aceptar o por lo menos tenerlo como alerta, es que el proceso de disertación, es decir, de aproximación probabilística, tiene una dosis de especulación. Y como tiene una dosis de especulación, pues entonces pareciese ser que choca con todo el conocimiento que hemos adquirido durante toda nuestra vida académica, que es que la ciencia es fáctica, es comprobable, es verificable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hemos dicho que para nosotros ciencia es todo aquello que es verificable, que es comprobable, y nos hemos apoyado a algunos autores. En este momento hemos pasado entonces a una segunda área temática, que es teoría. Es decir, la teoría. ¿Qué es eso de teoría? A ver, teoría política es lo mismo que filosofía política. Esa disertación de alguna u otra forma viene a complejizar un poco más nuestra tabla de navegación y nuestra caja de herramientas que tenemos para abordar a los fenómenos políticos en movimiento y desarrollo. Por eso, en este momento, pues, vamos a pasar a leer, a estudiar, a indagar un poco sobre la teoría política. ¿Qué es eso de teoría política? Para eso, nosotros vamos a estacionarnos un poco, a disertar primero en el concepto madre de lo que es teoría política y abordaré a posterior algunos de nuestros autores. En algunas oportunidades, inclusive, he dicho que teoría política se decía siempre con mucha fuerza, teoría política, y era el área temática que coadyuvaba con la filosofía para impulsar toda la corriente científica. Ahora se le dice teoría política, algunos autores dicen teoría política y o enfoques de la teoría política. Es decir, ¿qué es un enfoque? Es una mirada. Es decir, un enfoque es una forma de ver al fenómeno o a los fenómenos. Eso es un enfoque. Y ese enfoque con que tú ves a los fenómenos es lo que te permite luego hacer una disertación que algunos autores consideran, siempre y cuando tengan los cánones establecidos por la ciencia, decir que estás haciendo teoría política. En ese orden pasaremos nosotros en este momento a indagar un poco sobre esa área temática tan importante y relevante para la materia de teoría política 2 que hoy estoy compartiendo con ustedes. En ese orden,
Lo primero que quiero que empecemos a interiorizar, y vamos a hacer un ejercicio un poco para tratar de transmitir un tema tan complejo como es buscar de comprender la conceptualización que hay detrás de eso de teoría política o de enfoque de la teoría política. Por ejemplo, Mario Bunge, que ustedes lo leyeron, por cierto, dice que una teoría es un conjunto de proposiciones enlazados lógicamente entre sí y que posee referencia común, en común. Es decir, si una teoría es un conjunto de proposiciones entrelazadas lógicamente, pareciese que cuando te hace referencia a la lógica, te hace referencia a una supuesta racionalidad, con poco soporte metodológico, técnico, con poco, no es que no existe. Entonces, ahí comenzamos nosotros a complicarnos en saber exactamente cuáles son las posiciones de los autores con relación a lo que es teoría política empírica, que le veremos más adelante, y teoría política normativa. Uno de los conceptos por los cuales de alguna u otra manera yo me siento muy emparentado es con el que dice Rodríguez, cuando dice, cuando se habla de conocimiento científico como actividad humana, se vincula a la actividad de conocer según los cánones que son propios de la ciencia. Y cuando se remite al producto de la actividad de la investigación científica, el conocimiento científico es entonces el producto. Pareciera que el autor está hablando de dos momentos. El primer momento es de la búsqueda de información, de elementos fácticos, de elementos metodológicos, y posterior es la disertación que hace el teórico. Esa disertación que hace el teórico para el autor es lo que él dice es el conocimiento científico. Es entonces el producto, es lo que se produce. Eso que se produce, eso que genera la investigación es lo que él llama teoría política o enfoque de la teoría política según los autores que estemos trabajando. Eso nos permite a nosotros entonces tener los primeros niveles de complejidad. Primero, Bunge habla de lógica, un razonamiento lógico. Rodríguez nos habla de dos momentos, pero introduce elemento científico como elemento que complementa el proceso de disertación. Las teorías políticas son muy amplias. No existe una teoría política, existen muchísimas, múltiples teorías políticas. Por ejemplo, cuando tú hablas de la teoría de la racionalidad, pues no existe solamente un enfoque, existen varios enfoques sobre la misma y todas esas se van complementando para darnos nuestros insumos y soporte teórico para cualquier investigación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, mi estimado bachiller, que en el mundo científico existen suficientes soportes teóricos que tienen fundamento científico para yo efectivamente apoyar mis disertaciones que esté haciendo con relación a un fenómeno político o un fenómeno en movimiento. En ese orden, pues entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, y lo vamos a ver más adelante, es entender que efectivamente la teoría política tiene un soporte científico. Ese soporte científico es lo que me permite elevar el pensamiento, es decir, lo que me permite hacer unas disertaciones teóricas, es decir, tratar de interpretar lo que existe entre líneas del fenómeno que está ocurriendo, pero que no es palpable. Al no ser palpable, se te complica la acción. Y ese proceso de disertación es lo que de alguna u otra forma nosotros hemos dicho, o hemos dicho en esta clase, que tiene también una dosis de subjetividad. Al tener una dosis de subjetividad, esa dosis de subjetividad es lo que nos permite aprender el fenómeno en su totalidad. ¿Por qué no se puede
a aprender el fenómeno en su totalidad. Recuerden, porque nosotros estamos trabajando sobre un cuerpo social, y dentro de ese cuerpo social, es decir, es un cuerpo donde hay gente, seres humanos que se mueven, que se miran, que tienen sentimientos diferentes. Sobre ese cuerpo humano existe entonces nuestra naturaleza, que es el estudio del poder. Entonces, dentro de la sociedad, dentro del mundo humano, estudiamos el poder. El poder en cualquiera de sus manifestaciones. El poder político, que es fundamental y es la columna vertebral de nuestra carrera. ¿Qué es el poder político? El poder político es solamente el poder que tiene el Estado. No es así, y lo hemos dicho en clases anteriores. Y no es así porque, por ejemplo, la FIFA es un poder político. Por ejemplo, la iglesia es un poder. Por ejemplo, las organizaciones sociales son un poder. Y en su ámbito representan poder político. Solo que no es el poder del Estado omnipresente. Pero eso no significa que efectivamente en todos los escenarios donde uno se mueve, la fricción por la conducción de la acción del espacio donde yo formo parte no sea justamente la confrontación para ejercer el control y el poder político. Un autor que ustedes conocen y conocen muy bien, porque además es un clásico. Y es un clásico porque siempre nos los topamos en cualquier nivel de la carrera, bien sea en pregrado, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado. Tú siempre lo vas a encontrar porque son referencias académicas, son referencias filosóficas, son referencias históricas, son referencias teóricas, como es, por ejemplo, Popper. ¿Qué dice Popper? Popper dice, ¿qué es la teoría? Dice, son una especie de malla. Imagínense ustedes, por ejemplo, que en este momento ustedes están en un barco velero, en un barco pescando, dice él. Una especie de mallas, pero no hay un barco, hay varios barcos que se lazan para capturar el mundo. ¿Qué hace? Voy a tratar de capturar ¿qué quiero capturar? La verdad. Que eso es el fondo de lo que estamos buscando cada uno, del enfoque donde estamos abordando. Entonces dice, para capturar el mundo y poder relacionarlo, explicarlo, dominarlo, pero cada vez su tejido se hace más fino. Allí vuelvo a pararme. Decía que el conocimiento vive renovándose, es decir, se hace más complejo la situación. Es decir, lo que ayer respondía a un fenómeno, hoy no responde. ¿Por qué? Porque cuando tú vas buscando conocimiento, esa disertación que tú haces, producto de unos canones científicos que tú te apoyas, efectivamente te das cuenta que no era lo que se estaba observando, o por lo menos no es lo que se está observando, lo que estaba observando el investigador A, el investigador B o el investigador C, el D, y allí sobre un mismo fenómeno puede haber diferentes enfoques en el marco de la teoría política o de cualquier ciencia de conocimiento. Entonces dice el autor, y para que sea válida y confiable, esta debe ser refutada a través del principio de falsabilidad, en la cual se refuta mediante un contraejemplo. Es decir, si usted zumba, como él dice la malla, saca allí lo que efectivamente existe y observa, por ejemplo, que cada vez que usted lance la malla aparecen peces de negro, por ejemplo, usted cada vez que lanza en infinidad de oportunidades y la lanzan también otros pescadores, usted termina diciendo que debajo del mar lo que hay peces negros, no hay más de otra manera, porque es lo que sacaste. A menos que un contraejemplo diga lo contrario, o sea, que un pescado azul, por ejemplo. Entonces dice, no todos los pescados son negros, también hay pescado azul.
falsea una teoría. Al falsear la teoría, se genera un nuevo conocimiento y generando un nuevo conocimiento se genera una nueva investigación. Dice, si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. Es decir, si todos los peces son negros, tú terminas diciendo que todos los peces que hay bajo el mar son negros, luego te das cuenta que no, que son los peces que están debajo del espacio donde tú estás pescando. Pero luego unos pescadores al oeste del mar sacan otro tipo de especímenes de otro color. Y tú terminas diciendo, por ejemplo, que en el lado sur del mar existen peces negros y del lado norte existen peces azules y empiezan a surgir un conjunto de enfoque sobre el fenómeno que estás observando, producto de qué? De elementos científicos. Como ustedes se dan cuenta, para Popper, el elemento científico, por lo menos en este tema, tiene que ver con lo fáctico, con lo comprobable, con lo verificable. Y al no poder verificar y al no poder falsear algo diferente, él termina aceptando, por ejemplo, que todos los peces son negros, siempre y cuando dice provisionalmente. ¿Hasta qué? Hasta que efectivamente surja otra teoría que falsee lo que al principio lograste tú establecer, producto de la observación y del trabajo empírico. Ahora bien, hay otros autores que han trabajado el tema. Hay muchísimos autores que tienen posición sobre la materia. Sobre todo yo estoy haciendo un énfasis en tratar de comprender el concepto de teoría política. Hawking, por ejemplo, dice algo en el cual me identifico. Una teoría es simplemente un modelo del universo o de alguna parte de ella. Ojo con eso. Una teoría es simple y llanamente un modelo del universo o de una parte de ella. Si vemos lo que decía Popper, tú pudiese decir entonces que sí, que los peces son negros, ¿dónde estaba ese pescador? Si en cualquier otra parte sacan otros peces de otro color, tú dices en el sur, en el sureste, en el este, existen tales especies de tales colores. O inclusive pudiese decir que los peces que hay son negros, con excepción de algunos que de alguna oportunidad salen de otro color. Entonces es una parte, y yo creo que ahí hagamos un esfuerzo tremendo para comprender de lo que está hablando el autor. Habla de una parte de la sociedad. Entonces, ¿qué son las teorías? Pareciera ser, son enfoques, son visiones. Aquí yo vi esto, allá yo vi esto, aquí vi esto. Es decir, yo aquí vi, él vio allá, tú viste aquí, y hay un mundo observando la sociedad. ¿Para qué? Para entenderla. ¿Para qué? Para interpretarla. ¿Para qué? Para comprenderla. Porque es lo que hacemos los que estamos en el campo de la ciencia. Tratar de entender qué está ocurriendo, tratar de darle respuesta a lo que está ocurriendo, tratar de concientizarnos de lo que está ocurriendo, porque el ser humano por naturaleza requiere la comprensión para poder efectivamente tener su estabilidad emocional. Al tener esa estabilidad, genero una estabilidad social, una estabilidad política, y esa estabilidad social y política me genera prosperidad. Por eso nosotros siempre estamos en busca de conocimiento. Ustedes en su casa, dense cuenta que siempre están tratando de entender qué está ocurriendo. Entender para la sociedad es fundamental, porque eso es lo que le permite ir avanzando progresivamente hacia una sociedad un poco más próspera, un poco más estable, un poco más democrática, un poco más sólida. Y allí pues nos podemos enganchar con lo que dice Morin, Ciurana y Monta. Ellos señalan que una teoría no es el conocimiento. Oiga bien, no es el conocimiento, porque es que el conocimiento
holístico no existe. Por eso dice que no es el conocimiento, pero permite el conocimiento. Y lo permite ¿por qué? Porque tú siempre andas en búsqueda de comprender y entender. Al comprender y entender, tú lo estableces. Y aun cuando él en sí mismo no lo es, porque al día siguiente cambia la realidad, él te permite esa búsqueda. Dice el autor, una teoría no es la llegada, es decir, no es que conseguiste la respuesta, es la posibilidad de partida, porque yo ya le di respuesta a un fenómeno que observé y de ahí salgo a buscar nuevo conocimiento. Para nosotros eso es muy importante porque eso nos hace comprender la naturaleza política, lo dinámica que es la naturaleza política, lo dinámica que es la naturaleza social, lo dinámica que es el cuerpo social. Y culmina el autor diciendo, una teoría no es una solución, es la posibilidad de tratar un problema. Entonces, cuando tú más o menos tienes establecidos los parámetros, después de haber investigado muchísimo, después de haber indagado en el marco del andamiaje científico que existe para la búsqueda del conocimiento, tú de allí pudieses darle camino a tratar un problema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los fenómenos políticos en movimiento y en desarrollo, usted lo tiene que observar. Imagínense ustedes que nosotros somos 25 en aula, aunque asisten 15. Imagínense ustedes que hay un fenómeno que está ocurriendo. Ocurre, a ver, cualquiera que se le ocurra. Vamos a poner, por ejemplo, las manifestaciones que hay actualmente en Colombia, producto de la toma de posición de Petro y todo lo que eso ha generado. Nosotros vamos allí, todos los 25 estudiantes, y empezamos a ver todo el mismo fenómeno. Ustedes se van a dar cuenta que aunque todos tengan puesto la mirada sobre el mismo, tienen diferentes enfoques. Y ninguno deja de tener la razón sobre lo que está observando, sino que esa razón por la que todos estamos observando y que de alguna u otra forma estamos produciendo conocimiento se complementa con el resto, se entrelaza. Por eso es que hay toda una corriente teórica que antes era transdisciplinaria, interdisciplinaria. Entonces nos complementamos. Esa complementariedad es lo que nos permite entonces tener mayor conciencia para analizar un fenómeno. Las teorías exactamente buscan darte soporte. Ahora bien, alguien me preguntaba la otra vez, entonces, ¿cómo es el cuento de la teoría? La teoría, su fundamento observacional no es la observancia de un fenómeno, es la observancia de varios fenómenos que tienen similitudes y que de alguna u otra forma, producto del estudio de muchos de ellos, yo logro decir, por ejemplo, que el individuo en una elección se mueve por interés propio, la teoría racional, o en una elección la gente se mueve por la identidad partidista, por programas de gobierno, por el candidato o por simplemente un tema ideológico. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que no solamente pasa, por ejemplo, en Venezuela, o no solamente pasa en Venezuela, sino también pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en los países, tú te das cuenta que ocurre. Entonces tú empiezas a tener todos esos insumos, un buen banco de datos, y sobre eso haces un aporte. Pero eso no es un conocimiento absoluto, eso es un conocimiento de fenómenos que efectivamente le dan respuesta. Entonces cuando uno hace eso y está estudiando, lo primero que tienes que ver es, permíteme estacionarme. Vamos a ver el fenómeno colombiano, se me ocurre. O vamos a ver el fenómeno en Venezuela con relación al acuerdo que se firmó entre el gobierno y la oposición para tratar de ir a unas elecciones donde todos participen. A ver, vamos a observarla. Esa observación, lo primero que me hace saber si los árbitros o los interlocutores o los mediadores ha funcionado eso en alguna parte del mundo, y empiezo a buscar en Buenos Aires, me doy cuenta que ha ocurrido en Europa, me doy cuenta que ha ocurrido en Ucrania, o sea, me doy cuenta que efectivamente los terceros funcionan.
porque no están involucrados en el problema. Entonces tú terminas diciendo, después de observar muchísimo, que un outsider para mediar un conflicto de parte es una opción viable en vista de que haya experiencias como tales, que te arrojan insumos para decir que es probable que en este caso, en el que estamos hablando de Colombia, Venezuela, o al que a ustedes se le ocurra, funcione. Entonces, allí hay un proceso importantísimo de comprensión en la cual usted tiene que hacer un esfuerzo tremendo para entender que la teoría no es teorizar sobre un fenómeno, sino de un banco un banco o sucesos de fenómenos que se emparentan entre sí y la cual te permite a ti decir, por ejemplo, que esta teoría aplica para un sector de la sociedad si ocurren tales y tales y tales acciones. Ahora imaginen ustedes la sociedad. Yo aquí les estoy mostrando una esfera, un mundo redondo. Yo no sé si el mundo es redondo, es cuadrado, hay diferentes opiniones sobre todo. Pero vamos a quedarnos con la más clásica, que el mundo es un mundo donde hay muchísima gente, imagínense. ¿Cómo yo hago para entender ese mundo? Si además ese mundo está hecho, como bien lo muestra la gráfica, de gente, de seres humanos, que tienen además motivaciones todas diferentes. Recuerden ese viejo proverbio de que cada cabeza es un mundo, efectivamente eso es así. Entonces, en ese mundo yo necesito interpretarlo, entenderlo. Entender al mundo es una necesidad humana. Y por eso ustedes están en la academia. Por eso yo estoy en la academia. Por eso ustedes le dedican el tiempo a este tipo de actividades. Y nosotros le dedicamos el tiempo también a esta actividad. Porque necesitamos entender qué está ocurriendo. Al usted entender lo que está ocurriendo, usted efectivamente puede avanzar. Pero si no entiende, pues usted se estaciona. Entonces allí la importancia de entender. Entonces tiene esa esfera llena de gente, muchísima gente. ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la indago? ¿Cómo la establezco? ¿Qué han hecho los científicos? Pues como yo le acabo de decir, existen muchísimas teorías que tratan de entender a la sociedad. En el caso nuestro, a la sociedad en el campo de lo político, ¿no? Y allí, entonces, en esta observancia, existe, por ejemplo, un grupo de científicos ha observado y habla entonces que se puede interpretar en función de la teoría normativa, por ejemplo. Luego nos damos cuenta que la teoría normativa al principio era la que predominaba, pero que no le daba respuesta a la sociedad en su conjunto. Y entonces existe ahora el análisis conductivista o teoría conductivista, como ustedes quieran leer. Bueno, es que los seres humanos se comportan de tal forma ¿no? O la teoría de acción racional, es decir, el hombre se mueve por interés, algo lo moviliza, no se moviliza por sí solo. O el análisis sistémico en su defecto, la teoría sistémica, que tiene de alguna u otra forma viene emparentada con la teoría normativa. Y allí tienen que tener cuidado, y lo vamos a ver más adelante, lo que es teoría normativa, teoría empírica, etc. O las teorías feministas, donde surge de los Estados Unidos, o también en Europa, o también en Venezuela, o en los continentes, justamente surge ese reclamo de la teoría feminista. Entonces, todo ese andamiaje te permite decir que todas las teorías y todas las que nos faltan empiezan a tratar de observar el mundo. Pero la observa no en un fenómeno, sino en mucho espacio donde está ocurriendo el hecho. Y después que tú tienes mucho banco de datos, tú terminas haciendo una disertación. Esa teoría es conocimiento, pero te produce un nuevo conocimiento, una nueva búsqueda. Esa nueva búsqueda es para nosotros fundamental entenderla, para saber que eso es lo que dice, por ejemplo, el profesor García Pelayo con acto y forma. Es posible que ya sea forma, que ya se conformó, por ejemplo, el Imperio Romano, la corona, etc. Tenés allí, está establecida, pero son marcos referenciales, marcos de búsqueda. Entonces, al tener marco de búsqueda, yo voy y busco las teorías que tratan de explicar un fenómeno parecido al que yo estoy viendo para darle respuesta.
En ese sentido, pues es importante que todos sepamos, que todos tenemos conteste que el conocimiento vive renovándose, que lo que tú de alguna u otra forma le diste respuesta mediante una teoría, mediante un enfoque, no necesariamente se le da respuesta al fenómeno que estás observando. Porque esa teoría, por ejemplo, se hizo para entender un fenómeno del siglo XIX, mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX. Pero ya el siglo XX, pues esa sociedad ha cambiado y no le permite darle respuesta, pero no significa que no te puedas apoyar en ella para buscar, para indagar. Te permite una base. Entonces, los fenómenos políticos, movimiento y el desarrollo que el politólogo está viendo nunca se va a parecer a uno que ya ocurrió. Perdón, nunca va a ser igual a uno que ya ocurrió. Se puede parecer, pero tú tienes que indagar cuál es el matiz que hoy le está ocurriendo para explicarlo y para tratar de generar un nuevo conocimiento. Un nuevo conocimiento que no necesariamente es teoría política, pero sí probablemente sea el comienzo de una teoría para explicar futuros fenómenos parecidos al mismo. Entonces, culmino diciendo la importancia de entender esto. Les invito a leer el material para que ese material les permita a ustedes entender un poco lo complejo de esta tarea tan importante y tan compleja con que hemos comenzado nosotros esta materia.